En este modo, el AI200 trabaja como localizador de cables, marca la ruta e indica la profundidad de las diferentes redes de distribución utilizando tres señales de frecuencia activa diferentes: 575 Hz, 8 kHz y 32 kHz. Cada una de las frecuencias tiene unas características físicas ligeramente diferentes, pero el modo de trabajo con ellas es básicamente similar. En el siguiente ejemplo, trabajaremos con la frecuencia de 32 kHz. En primer lugar, elegiremos uno de los tres métodos de inyección o inducción de la señal activa dependiendo de la accesibilidad al cable. Si no podemos acceder al conductor por encontrarse bajo tierra o cualquier otro motivo, colocaremos el transmisor sobre el lugar donde suponemos se encuentra el cable y en su misma dirección. Si no hay nada conectado en la toma posterior del transmisor, el equipo selecciona por defecto el modo antena interna y podemos comenzar a inducir la señal directamente pulsando el botón derecha. Ahora ya estamos listos para localizar el cable con el receptor RX. Si tenemos la posibilidad de abrazar el cable o los cables a identificar, podemos utilizar la pinza de inyección. Para ello, conectaremos la pinza en el conector trasero del transmisor, con lo cual el modo pinza de inducción queda activado automáticamente. Seguidamente, abrazamos con la pinza el cable a localizar, elegimos con las flechas superior e inferior la frecuencia deseada, que en este caso es de 32 kHz, y por último, con las flechas derecha e izquierda, elegimos la cantidad de señal inducida entre los cuatro niveles disponibles. Ahora ya estamos listos para localizar el cable con el receptor RX. Si tenemos acceso al cable a localizar para una conexión directa y, lo que es muy importante, el cable no tiene tensión, podemos conectar el equipo al cable directamente, mediante los cables azul y verde amarillo. Normalmente, conectaremos el cable azul al cable a localizar y el cable verde amarillo a la pica de tierra suministrada con el equipo, pero en este ejemplo conectaremos cada cable a un extremo del cable a localizar. Una vez hecho esto, conectaremos los cables al conector trasero del transmisor, que automáticamente pasará al modo de conexión directa. Elegiremos la frecuencia que deseamos inyectar con las flechas arriba y abajo, en este caso 32 kHz, y por último, con las flechas derecha e izquierda, elegimos la cantidad de señal inducida entre los cuatro niveles disponibles. Ahora ya estamos listos para localizar el cable con el receptor RX. Tras conectar el sensor AI200 al receptor RX, seguiremos los siguientes pasos para la localización del cable. En primer lugar, y tras encender el equipo, seleccionaremos la misma frecuencia que anteriormente seleccionamos en el transmisor, en este caso 32 kHz. Seguidamente, podemos elegir entre los tres métodos de trabajo Peak, Max o Null, cuyas diferentes características se analizan en el manual de instrucciones. Para nuestro ejemplo, utilizaremos el modo Peak o modo pico, que es normalmente el más utilizado. Lo primero que debemos hacer es colocar nuestro identificador en paralelo al cable. Esto se realiza de forma sencilla, girando el receptor sobre su eje vertical. Cuando obtengamos el máximo de señal, sabremos que estamos en la posición correcta. Seguidamente, y para situarnos sobre el cable, nos moveremos en la dirección que nos indican las flechas en la pantalla hasta que la barra móvil se sitúe en el centro de la pantalla. En ese momento, nuestro receptor se encuentra justo en la vertical del cable. Ahora ya podemos, pulsando el tercer botón del receptor, ver la profundidad a la que se encuentra el cable y la cantidad de señal que circula por él. Podemos seguir el recorrido del cable siguiendo las indicaciones de las flechas y de la barra vertical de la pantalla. En este modo de funcionamiento, el AI200 permite al usuario identificar cables sin tensión entre múltiples conductores en zanjas, arquetas, cuadros, etc. de forma sencilla.
La identificación positiva del cable se realiza a través del análisis de la amplitud y del signo de la señal activa recibida. En primer lugar, debemos conectar el transmisor. Dependiendo del tipo de cable a identificar, existen diferentes modos de conexión que se indican con detalle en el manual de instrucciones. Estos métodos se resumen básicamente en dos: modo de conexión directa y modo de conexión inducida. En el modo de conexión directa utilizaremos los cables azul y verde-amarillo. Al conectar estos cables al equipo, este pasará automáticamente al modo de conexión directa, mostrando el icono de una pinza de cocodrilo en la pantalla. Seguidamente, conectaremos los cables al cable a analizar. Seleccionaremos mediante las flechas superior e inferior el modo no V y pulsando las teclas derecha e izquierda elegiremos la cantidad de señal que queremos inyectar. La pantalla nos indicará la cantidad de señal inyectada y la resistencia del cable en ohmios. Seguidamente, identificaremos el cable con el receptor RX. Para ello, seleccionaremos en la pantalla el modo CI-RX y el tipo de sensor que deseamos usar. Generalmente, seleccionaremos el modo o sensor R o G referido al anillo captador Rogowski si el cable a identificar es unipolar, o modo U referido al sensor tipo U si el cable a identificar es multipolar. En este caso, estamos utilizando el modo Rogowski y podemos esperar encontrarnos la misma cantidad de señal que el transmisor nos indica que está inyectando, en este caso 200 mA. La pantalla también nos indica el sentido de circulación de la señal con una flecha, lo cual aporta más información para la correcta identificación del cable. Si la conexión directa no es viable, podemos utilizar la pinza de inyección. Su funcionamiento es similar al modo de conexión directa, con la diferencia de que la pantalla del transmisor no indica la cantidad de señal inducida ni la resistencia del cable.